¿Cómo has estado? Buenas noches. Bien, Javier, un gusto estar contigo como siempre. Buenas noches. Gracias, buenas noches. A ver, déjame plantearte, ¿pudiste leer hoy el artículo de Bernardo Barranco en Milenio sobre la contradicción y laicidad en la que vio, él ve las decisiones que tomó el INE respecto a Encuentro Social? No lo Bueno, leí, no importa, no importa, no te preocupes. pero a ver, dime. Rápidamente cuento, pensé, simplemente que dice que se utilizaron dos criterios. Uno, en donde al presidente le dicen que medidas cautelares de su campaña en relación no al tema del tiempo, sino al tema Sí. del contenido, y por otra parte se le da Encuentro Social el registro, siendo que es un partido que se define a sí mismo como evangélico y religioso. Yo sé cuál es tu voto, pero ¿qué es lo que piensas de esto? No, pues yo creo que el INE sí debió haber sido del todo congruente y no haberle dado el registro al partido Encuentro Solidario, porque Solidario. en efecto lo que encontramos, Encuentro Solidario, sí encontramos que había ministros de culto, organizaciones evangélicas, iglesias, participando activamente en la creación de este partido, desde afiliando militantes, organizando asambleas, incluso fueron electos como representantes y dirigentes de las asambleas distritales para luego llegar a la Asamblea Nacional Constitutiva, y pues a mí eso sí me parece del todo contrario al principio de laicidad y separación entre Estado e Iglesia, no mezclar religión y política. Por eso yo voté en contra, lo mismo Lorenzo Córdoba y otros 3 compañeros, pero pues nada más fuimos 5 de los 11. Al mismo tiempo habíamos la semana pasada prohibido que el presidente estuviera transmitiendo el spot donde hablaba del Papa y del Evangelio. Por cierto, una medida que venturosamente ayer confirmó el Tribunal Electoral. Entonces, yo sí soy muy consistente en la idea de que la laicidad es un principio irrenunciable. Si no hay Estado laico, no hay democracia, porque puede haber intolerancia hacia las creencias distintas, hacia las diferentes religiones, o incluso hacia quienes deciden ser agnósticos y no tener religión o Dios alguno. Entonces, la mejor manera de procesar y de encauzar esta diversidad de creencias es que el Estado no tenga inclinación ni favoritismo, ni sea contrario a ninguna de esas creencias y religiones. Entonces, pues no leí el artículo que me dices, pero sí, yo también advertí que ahí estábamos tomando una decisión pues que yo no comparto. Oye, por cierto, con un breve paréntesis, hoy decías en un tuit que ya se pasó el tiempo en que se puede difundir los mensajes del presidente respecto al segundo informe, pero se siguen difundiendo. ¿Es correcto eso? Sí, hombre, a mí me sorprendió que hoy que iba al INE, cuando justamente hoy en la mañana que hicimos los honores a la bandera para iniciar el proceso electoral, pues iba yo viendo distintas cadenas de radio y oí los anuncios del presidente y pedí que confirmaran eso, y en efecto están al aire, pero la ley dice que solo pueden ser 5 días antes y 5 días después del informe. El informe fue el día primero, 5 días después es el 6, ayer domingo, y hoy seguían al aire, y eso es una violación a la Constitución. Entonces, pues el INE está haciendo el análisis para tomar las medidas conducentes. Para echarnos para atrás respecto al tema también de la laicidad. El presidente hoy decía, dejémonos de hipocresías. Felipe Calderón incluso fue a comulgar cuando el Papa vino a México, un poco como tratando de decir, ya hagamos un lado y abramos ese terreno que tiene que ver con las organizaciones partidarias. Presumo yo, estoy interpretando las informaciones, las organizaciones partidarias a cuestiones que tengan que ver con elementos religiosos, como está haciendo el Encuentro Solidario. ¿De esto qué piensas? Que sería un retroceso histórico. Yo creo que el mejor legado que tenemos de la gesta liberal del siglo XIX justamente es la separación iglesia-estado, porque hace que nuestra república no tenga una religión oficial y que cada quien pueda creer lo que guste, si es evangélico, católico, cristiano, protestante, budista, judío, en fin, cristiano ortodoxo, ateo. Todos tengamos la misma libertad de creencia y el mismo respeto y neutralidad desde el Estado, que no nos impongan una forma de creer. Y como en las religiones no hay tolerancia, es decir, hay pensamiento absoluto, hay dogma, o crees en un Dios
o no, pues no hay relativismo, no hay forma de diálogo y de ponerse de acuerdo. Yo creo que la laicidad sí está en el principio, en la base de una coexistencia civilizada, y estas expresiones, vengan de quien vengan, me parecen un retroceso y muy peligroso. Yo ahí sí creo que hay que rescatar el espíritu tolerante e ilustrado del laicismo. A ver, para cerrar, Ciro, hoy platicando con Pamela San Martín, tu ex colega, hablábamos de del no registro al partido de Margarita, que encabeza Margarita Zavala. La pregunta que te hago, Sí. y platicando decíamos, ella decía, es que en esta ocasión se aplicó de manera muy precisa y muy puntual todo lo que tiene que ver con la ley respecto a las condiciones en que una organización se quiere convertir en partido político. Te diría que por primera vez fueron muy estrictos, o qué fue exactamente lo que pasó, y más escuchando las apelaciones o los dichos tanto de Margarita Zavala como de Felipe Calderón. Pues mira, sí, cada vez somos más estrictos porque afortunadamente ahora ya pudimos aplicar todo lo que dice la ley, porque en 2014, cuando se dieron los últimos registros, todavía estaba vigente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no teníamos el sistema de fiscalización que hoy tenemos, y claro que ahora la revisión fue más estricta, y además pues nosotros encontramos que en la Constitución se habla de un 5% de rebase de tope de gastos para anular una elección, y dijimos, bueno, pues la Constitución dice que 5% es suficiente para anular una elección. Esta no era una elección, sino un proceso constitutivo de un partido. Sí. Si hay 5% de dinero no debidamente fundamentado, no debidamente identificado, pues vamos a tomar por analogía ese 5% como bueno, y así tomamos la determinación. Entonces, pues mira, fuimos un árbitro riguroso, exigente, podríamos haber sido uno laxo y complaciente, pero decidimos que si se trata de organizaciones que van a recibir recursos públicos, que van a tener acceso a radio y televisión, que van a poder postular a 21,000 candidatos a cargos de elección nada más en los próximos meses, pues teníamos que tener plena certeza de que el dinero que habían recibido fuera del todo pulcro, y así procedimos. Bueno, pueden apelar, ¿no?, en el tribunal, y el tribunal puede concederles el registro. ¿Estoy en lo correcto, Ciro? Totalmente, sí, el INE no es omnipotente, sus decisiones pueden ser cuestionadas, han anunciado que así lo harán, y por cierto, la organización de Margarita Zavala es la que más ha llamado la atención, pero también negamos el registro a otras 5 organizaciones ligadas a distintos personajes de la política. Déjame decirte que incluso el caso de esta organización México Libre, pues no es donde encontramos las conductas más reprochables, en otras sí de plano encontramos mucha dádiva, compra de voluntades para llevar a la gente, aprovechándose de su pobreza a las elecciones, o financiándose buena parte de sus asambleas con dinero de origen irregular, y también a esas les dijimos, pues no, con esas prácticas no pueden llegar a la arena política. Bueno, ahora resulta que ya hasta los quieren, Ciro. Pues no sé quién. No, pues es que te has de imaginar, después de decirle, después de la decisión que tome el INE, pues viéndolo bien, el INE ya no es tan el malo de la película como era hace algunas semanas, ¿no? No, a ver, pero yo lo que sí creo que no estuvo bien fue que el presidente de la República, su intervención el sábado, festinando que uno de sus adversarios políticos no tuviera su registro, eso no ayuda. La verdad es que ningún mandatario debe decidir en ninguna democracia o pretender festinar o criticar la formación de uno u otro partido. Para eso están las autoridades electorales, y no debemos de estar contribuyendo a un clima de polarización y encono que la verdad no ayuda a la coexistencia democrática. La democracia implica convivir en pluralidad, tolerar a los que no piensan como uno, y si ellos avanzan o no, pues que sea conforme a la ley y las decisiones de las autoridades, pero no puede haber un gobernante que diga quién sí y quién no puede participar en política. Sí, con un discurso similar, más o menos con eso empezamos hoy nuestro programa, Ciro. Ciro Murayama, muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches.
Gracias, Javier, muy buenas noches. Hasta Un luego. abrazo.